Buenas tardes, en este momento voy a dar inicio a indicar cómo se buscan las funciones trigonométricas en el círculo de radio unitario, con el propósito de expandir un poquito lo conocido ya con relación a los ángulos notarios. También acá podemos ver otras funciones que se derivan de esas funciones ya mencionadas. Verifiquemos el radio de esta circunferencia, a ver si verdaderamente es 1 y tenerlo en cuenta siempre que es 1, ¿verdad? Ahí está verificado. Esa distancia es 1, hay que tenerla bien presente porque ella va a representar la hipotenusa cada vez que se forme un triángulo en esta circunferencia. Entonces, también vamos a señalar los ángulos que están acá medidos desde 0 grados, 30 hasta 360. También pueden observar que está dividido además de grado en pi radianes. Eso quiere decir que una vuelta de una circunferencia equivale a 2 pi radianes. Entonces a partir de ahí podemos dividir esto además de grado en pi radianes. Cabe destacar que no voy a explicar las funciones porque ya son temas que se han visto anteriormente. Simplemente le voy a explicar cómo nosotros podemos formar esos triángulos rectángulos y buscar las funciones de cada uno de estos ángulos que están marcados en esta circunferencia. ¿Okay? Así que mucha atención y vamos a iniciar a buscar o a indicarle cómo nosotros podemos buscar esas funciones indicadas acá en esta circunferencia. ¿Bien? Entonces, aquí tengo el primer triángulo rectángulo. ¿Verdad? Primer triángulo rectángulo que me está marcando un ángulo de acuerdo a lo que dice aquí de 30 grados. O sea, la abertura comprendida entre esta línea negra y esta línea amarilla es de 30 grados. Lo que tengo que verificar cuáles son estas distancias de los catetos, porque ya la hipotenusa sé que es 1. Aquí está marcado una coordenada que dice que es raíz de 3 sobre 2, 1 medio. Eso representa el eje X y el eje Y, o sea, el primer valor en X y el segundo valor en Y. Está diciendo que este cateto de acá, desde este punto hasta este punto, vale raíz de 3 sobre 2. Y que este cateto de acá, la línea morada, vale 1 medio. Conociendo la hipotenusa que es 1, conozco ya todos los lados de ese triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 30 y puedo buscar las funciones trigonométricas de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Seguimos entonces. ¿Cómo yo puedo obtener las demás? Voy a hacer un giro. Aquí tenemos líneas verdes, ¿verdad? Ahí se me forma el ángulo de 30 grados. Pero miren lo que yo voy a hacer ahora. Voy a ir a la otra línea verde y se puede observar que el par este par ordenado, raíz de 3,2, 1 medio, aparece acá también, con una pequeña diferencia. Y es que la primera componente aparece negativa. Eso quiere decir que la distancia desde el origen hasta este punto también es la misma distancia desde este punto hasta el punto marcado acá hace un ratito. O sea, es el mismo triángulo que tenemos acá. Por lo tanto, la hipotenusa sigue siendo 1. El cateto sigue siendo un medio positivo, este morado que representa Y. Y este cateto va a valer negativo raíz de 3 sobre 2. De la misma forma, conociendo los tres valores numéricos de este triángulo, podemos buscar las funciones trigonométricas de 150 grados. Seguimos girando entonces, caemos en la línea verde del tercer cuadrante. Esa que le mostré era en el segundo y la primera, valga la redundancia, en el primer cuadrante. Este cae en el tercer cuadrante, la misma distancia en X, mírela acá, raíz de 3 sobre 2, negativa porque es a la izquierda, y la misma distancia Y, negativa porque ahora es hacia abajo. Y en el cuarto cuadrante podemos verificar también que aparece el par ordenado que está acá,
que difiere únicamente en los signos. El mismo triángulo con un ángulo de 30 grados acá formado hacia la derecha y hacia abajo, o sea, positivo raíz de 3 sobre 2, negativo 1 medio. Y así sucesivamente se pueden obtener las funciones de 30 grados, de 150 grados, de 210 grados y de 330 grados, únicamente con conocer esta función de ángulo notable de 30 grados. Seguimos entonces con la de 45, utilizando la misma temática, formamos el triángulo. Aquí está formado el triángulo de con un ángulo de 45 grados acá. O sea, el ángulo que se forma con relación a esta línea negra y esta línea amarilla, ¿verdad? Un cateto y otro cateto. Este punto me dice la coordenada, que es raíz de 2, entre 2, raíz de 2 sobre 2. Si esta coordenada son esos valores, quiere decir que estos catetos representa cada uno de esos valores. El primero representa la distancia desde este punto hasta este punto. Y el segundo representa la distancia desde este punto hasta este punto. Una vez más, la hipotenusa, radio unitario, ella sigue siendo 1. Conociendo los tres catetos, los dos catetos y la hipotenusa, podemos buscar todas las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Y aplicando lo mismo en el segundo cuadrante, podemos obtener, ¿verdad? Aparece el mismo par ordenado, difiere en el signo negativo y se me forma el mismo triángulo rectángulo con ángulo de 45 grados, donde la dos componentes aparece aquí una de ellas negativa y otra positiva. O sea, el mismo par ordenado que está aquí, diferido nada más en un signo, ¿verdad? Conociendo otra vez los catetos, que este representa el X, porque es a la izquierda el primero, y el segundo el Y. Este vale raíz de 2 sobre 2 positivo y este vale raíz de 2 sobre 2 negativo y la hipotenusa que es 1. Una vez más, conociendo los tres lados del triángulo rectángulo, buscamos las funciones. En este caso, ¿de cuánto? De 135 grados, que va a diferir un poquito de la de 45 en el signo cuando lo estén buscando. ¿Ven? También de la misma forma cuando cae en el tercer cuadrante, los mismos valores pero negativos los dos. Y cuando cae en el cuarto cuadrante, todo esto, ¿verdad? Y ahí concluye la de 45 grados y todas las que se derivan de ella. Se pueden obtener entonces, de acuerdo a lo que he dicho, de 45, de 135, de 225 y de 315. Asimismo se hace con la función de 60 grados. ¿Ven? Se forma el triángulo, se verifican los valores, ya están puestos acá. Están puestos, ¿verdad? En los cuatro cuadrantes y a partir de ahí pueden buscarse las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y la 3 recíproca. Ahora vamos a explicarle cómo nosotros podemos buscar las funciones de 0, de 90, de 180, 270 y 360. Estos serían los ángulos cuadrantales. Bueno, pues es bastante sencillo. Iniciemos con la de 0 grados. Si nosotros tenemos este triángulo acá, es lo primero. Hay un cateto marcado, que es esta línea morada, que sería el ángulo, el lado opuesto a este ángulo que está aquí, ¿verdad? No sé cuánto vale ese ángulo, pero hay un ángulo y tiene un cateto opuesto, que es la línea morada, como lo dije. Este es el cateto adyacente. Si yo busco una función seno de 0 grados, por ejemplo, el ángulo de 0 grados es el ángulo que se va a formar cuando la línea coincida en una encima de la otra. Eso quiere decir que la hipotenusa amarilla sigue siendo 1. El cateto adyacente al ángulo que se está formando acá, esta línea negra, coincide con la hipotenusa, ambas van a ser 1. ¿Verdad?
Y el cateto opuesto al ángulo se está convirtiendo en cero porque coinciden acá, o sea, se pierden, cae uno encima del otro. Entonces, ¿cómo sería el seno acá? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto que vale 0 porque se convierte en 0 acá cuando llega a este punto, sobre la hipotenusa que sigue siendo 1. Y 0 sobre 1 es igual a 1. De la misma forma el coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo aquí formado es esta línea negra, ¿verdad? Que está sobre el eje X. Y la hipotenusa sigue siendo la línea amarilla. Cuando las dos coinciden, radio unitario, tanto la hipotenusa como el cateto adyacente valen 1. Entonces el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa, 1 sobre 1 que es igual a 1. Así está definido el coseno de 0 grado. Y el tangente, que es cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ya se dijo hace un ratito que el cateto opuesto se convierte en 0 y el cateto adyacente es 1. Una vez más, 0 sobre 1, ¿ven? Que es igual a 0. ¿Qué pasaría ahora con la de 90 grados? Bueno, antes de explicar la de 90 grados, cabe resaltar que esta de 0 grados va a coincidir acá con la de 180, difiriendo en el signo negativo, igual como le expliqué hace un ratito, ¿bien? Y la de 360 grados, que es esta, una vuelta completita, estoy refiriendo a esto, una vuelta completa, coincide con la de 0 grados. Bien, se puede verificar en la calculadora electrónica esos valores. Entonces, la de 90 grados, ¿verdad? Empezamos a girar la línea amarilla hasta que me forme un ángulo de 90 grados con esa línea negra. O sea, empezamos acá, el ángulo de 90 grados llega aquí. La hipotenusa sigue siendo la línea amarilla. Y miren qué está pasando con el cateto opuesto. El cateto opuesto al ángulo, miren, coincide con la hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo, que es cateto opuesto sobre la hipotenusa, es 1 sobre 1. Seno del ángulo de 90 grados es 1 sobre 1, que es igual a 1. El coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa, como pueden observar, el cateto adyacente es este pequeño acá, o sea, que está en la línea negra, este chin de acá, de acuerdo a este triángulo. Ese ángulo, esa línea se va a convertir en 0, como pueden ver, el cateto adyacente. Y la hipotenusa sigue siendo 1. 0 sobre 1. Sería el coseno del ángulo igual a 1. Y el tangente, que es cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que sería simplemente 1 sobre 0, porque el cateto adyacente se convierte en 0. Y el cateto opuesto sigue siendo 1. Bien. Y 1 sobre 0 es infinito, es un valor desconocido. Y a partir de ahí podemos entonces nosotros buscar las funciones trigonométricas del ángulo de 270 grados, señores. De esa forma se buscan las funciones trigonométricas en el círculo de radio unitario. Bien, buenas tardes.